noches, bienvenidos. Es un gozo poder estar una vez más aquí en nuestro tiempo en vivo. Gracias por estar con nosotros en el Centro de Pensamiento y Caminar Cristiano. Si algunos han notado en el logo del Centro de Pensamiento y Caminar Cristiano hay un versículo que es Juan capítulo 8, versículo 32. ¿Por qué está ese versículo ahí? Porque ese versículo describe uno de los principales propósitos por los cuales nosotros tenemos esta página, que describe el porqué de este Centro de Pensamiento y Caminar Cristiano. Y es el mismo propósito de la reflexión que tenemos esta noche en ese mismo texto. ¿Cuál es ese propósito? Es el siguiente, es que veamos juntos cómo la palabra de Dios, la Biblia, que es la palabra de Dios, puede ser real y efectiva en nuestras vidas, en nuestro diario caminar. ¿Cómo puede esa palabra viva y eficaz transformarnos, cambiarnos progresivamente, siendo la meta la imagen de Cristo, como lo declaran las mismas escrituras? Entonces, repito, el propósito de esa reflexión es el mismo propósito del Centro de Pensamiento y Caminar Cristiano, y por eso está en el logo Juan 8:32, y es ver cómo la palabra de Dios, las escrituras, son reales, pueden ser reales y pueden ser efectivas en nuestras vidas, en nuestro diario vivir, cómo transformándonos, cambiándonos progresivamente, porque es un proceso, progresivamente, siendo la meta principal, la meta última, la imagen de Cristo. Por cierto, meta que no vamos a alcanzar aquí en la tierra nunca, sino que nos espera cuando nos vayamos con el Señor, según lo promete la palabra de Dios. Entonces, hoy vamos a estar aquí en Juan 8:32, y déjenme hacer un poquito contarles un poquito del contexto de Juan 8. No podemos leerlo todo, son 59 versículos que yo los invito a que puedan leerlo en estos días. Entonces, más o menos ese es el contexto. Jesús está en Jerusalén. Ustedes miran el capítulo 7, él llegó a Jerusalén y él subió a Jerusalén para la fiesta. ¿Cuál fiesta? La fiesta de los tabernáculos, que se celebraba en la ciudad de Jerusalén en el templo. Y él está enseñando en el templo, enseñando ahí durante la fiesta. Termina la fiesta y Jesús se queda algún tiempo más ahí en Jerusalén. No sabemos cuánto, pero se quedó ahí algunos días más tal vez. Y en el capítulo 8 él regresa. Él se había ido en el 7 a reposar al Monte de los Olivos, nos dice, y luego regresa a Jerusalén en la mañana, y en esa ocasión es cuando los líderes religiosos, los fariseos, le traen una mujer públicamente, y el propósito de ellos era apedrearla, matarla por su pecado de adulterio. Querían apedrearla, pero antes de eso ellos querían preguntar al Señor Jesús qué opinaba él de la decisión que habían tomado ellos, basados según ellos en la ley del Antiguo Testamento, de apedrear a esta mujer que, repito, había sido según ellos encontrada en el acto mismo del adulterio. Interesante que solo trajeron la mujer y no el hombre. La traen. Los que conocemos la historia sabemos cómo el Señor Jesús salva la vida de esta mujer, no permite que ellos cumplan su cometido. Y también es interesante que cuando termina el capítulo, en el versículo 59, estos mismos líderes religiosos y fariseos querían apedrear al mismo Señor Jesús. Al final del capítulo, él está ahí en Jerusalén y está enseñando en el templo. Entonces vamos por favor ahí a Juan 8, si lo quieren encontrar en sus Biblias o buscarlo en sus teléfonos o donde sea. Juan capítulo 8, versículo 31, comencemos ahí, porque en verdad vamos a estar del 31 hasta el 36. Juan 8, 31, dice que Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Versículo 31. Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Y lo primero que quiero que veamos es que en todo este capítulo, y ustedes lo van a notar después, hay un grupo mixto
de personas que están escuchando al Señor Jesús. Mixto digo porque aunque muchos decían creer en Él, no todos eran realmente creyentes o no todos llegaron a ser discípulos del Señor Jesús. Podríamos llamar a algunos de ese grupo los que parecen pero no son. Y este tipo de personas no son nuevas en el contexto del Nuevo Testamento. Acordémonos, por ejemplo, allá en Mateo capítulo 7, como el mismo Jesús dijo que al final muchos vendrían, supuestamente discípulos, y le dirían: Señor, Señor, no hicimos todas esas cosas en tu nombre, no hicimos esto y aquello, señales y prodigios. Y la respuesta del Señor Jesús para esta clase de personas fue: ¿quiénes son ustedes? Yo no los conozco, ustedes son hacedores de maldad, apártense de mí. Entonces hay un grupo mixto en este capítulo 7 y capítulo 8 de gente que está escuchando al Señor Jesús. Algunos que creían en Él, otros que decían creer en Él, porque parte de los que dijeron creer en Él fueron también parte de la multitud que le pidió a Pilato que lo crucificara. Sin embargo, el Señor Jesús en el versículo 31 le está diciendo a los que habían creído en Él, les dice lo siguiente: si ustedes en verdad quieren llegar a ser mis discípulos, habían creído en Él. Vamos a suponer que parte de estas personas realmente han creído que Él es el Hijo de Dios o el Mesías esperado, anunciado en el Antiguo Testamento. Creen en Él, y a esos que creen en Él, Él les dice: si ustedes están realmente interesados en llegar a ser mis discípulos, porque no se es discípulo de un momento para otro, se llega a ser un discípulo después de un proceso que en parte vamos a estar viendo hoy en nuestra reflexión. Si quieren ustedes llegar a ser mis discípulos, eso es lo que tienen que hacer. En el versículo 31, si quieren ser mis discípulos, ustedes necesitan permanecer en mi palabra. Permanecer en mi palabra para llegar a ser verdaderos discípulos. Y vamos a regresar a esto más tarde. Solo quería que miráramos que hay un grupo mixto de personas, algunos que creen, otros que dicen creer y otros que definitivamente están en contra del Señor Jesús, tanto que quisieron apedrearlo al final del capítulo. Sin embargo, continuemos. Él les dice esto y luego en el versículo 32 les dice: si ustedes hacen eso, si ustedes permanecen en mi palabra y llegan a ser mis discípulos, entonces van a conocer la verdad. Y cuando ustedes conozcan la verdad, esa verdad los va a hacer libres. Cuando escucharon eso, muchos de los que estaban oyendo las palabras del Señor Jesús, cuando escucharon que Él les dijo: ustedes van a poder llegar a ser libres, inmediatamente su reacción fue: nosotros no somos esclavos de nadie. ¿A qué te refieres cuando dices que vamos a poder llegar a ser libres? Nosotros no somos esclavos. Es bien interesante, curioso y hasta irrisorio que ellos digan: nosotros nunca, en el versículo 33, le contestaron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Como si nadie conociera la historia, como si no estuviese escrito cuántas veces ellos, que en ese momento estaban sometidos bajo el Imperio Romano, en el Antiguo Testamento, su pueblo había sido muchísimas veces sometidos y esclavizados por diferentes naciones y diferentes imperios. Entonces lo que están diciendo no tiene ningún sentido, no es verdad. Pero su reacción es: nosotros no somos esclavos. ¿De qué estás hablando cuando nos dices que podemos llegar a ser libres? En el versículo 34, la respuesta de Jesús para ellos es: en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Jesús cambia completamente el panorama y básicamente les dice: yo no les estoy hablando de su esclavitud física, sometidos a otras naciones. Estoy hablando de la esclavitud personal, y estoy hablando de una esclavitud espiritual, y estoy hablando de un amo que se llama pecado. Y estoy hablando de que ustedes son esclavos de su pecado.
De esa esclavitud estoy hablando. Esa esclavitud es la que Jesús está exponiendo cuando habla de llegar a ser libres. Ahora, si comenzamos a aplicarlo a nuestra vida como debemos hacer, todos éramos esclavos. La Biblia es muy clara en llamarnos esclavos del pecado. La Biblia nos llama que éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás en Efesios capítulo 2. Y antes de que sigamos hablando de esta esclavitud al pecado y de cómo ese proceso de llegar a ser verdaderos discípulos nos puede llevar a conocer la verdad y esa verdad nos hace libres del pecado, necesitamos colocar un fundamento, una base, y es la siguiente: lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Si tú y yo somos creyentes, si tú y yo somos discípulos, si hemos colocado nuestra confianza en la obra expiatoria de Cristo en la cruz, esto es lo que Dios ha hecho, hizo por nosotros. Solamente vamos a mencionar dos cosas de las muchas que podríamos mencionar. Y repito, necesitamos colocar este fundamento antes de poder seguir adelante. La primera, por favor, búsquenla, Colosenses, Nuevo Testamento, libro de Colosenses, capítulo 1. Y en el capítulo 1 vayan al versículo 13. Repito, estamos hablando de cosas que Dios, si estamos en Cristo, ya hizo por nosotros. No es esto que vamos a ver en este momento, no es un proceso, no está por ocurrir en mi vida, y estoy seguro en la de todos aquellos que me están escuchando, que están en Cristo, que son seguidores del Maestro. Ya ocurrió, no hay duda al respecto. Para mí no hay duda al respecto. Colosenses 1:13, porque Él nos libró. No nos va a librar, no nos está librando. Pasado, nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. ¿Dónde estábamos? Estábamos esclavos del reino de oscuridad. Estábamos esclavizados bajo el imperio de la oscuridad y de la maldad. Pero cuando llegamos cuando Él nos encontró, cuando colocamos nuestra confianza por la fe en Él, en su obra en la cruz, dice Pablo en Colosenses 1:13 que Él nos libró de ese dominio, nos rescató de ese tirano y nos trasladó, nos llevó, nos trasladó a otro reino, al reino de su Hijo amado, al reino de luz, al reino de Dios. Eso ya ocurrió en nuestras vidas. En mi vida eso ocurrió, no va a ocurrir, ya ocurrió, en la tuya también. Si no ha ocurrido, si no estás seguro de que haya ocurrido, necesitas estar seguro por la fe. Solo confiar en que lo que dice aquí la palabra de Dios es para ti cuando tú colocas tu confianza en este Hijo de Dios que murió por nosotros en la cruz. Nos arrebató del reino de las tinieblas donde éramos esclavos y nos llevó al reino de la luz. Ya no le pertenecemos a nadie más, sino a Él. Somos suyos. Le pertenecemos a aquel que nos compró con su sangre. Esto ya ocurrió en nuestras vidas y solo tenemos que estar agradecidos cada día y celebrar en gratitud. Una cosa más, por favor vayan al libro de Efesios, ahí atrás. El libro de los Efesios, y vayan al capítulo 2. Y vamos a leer del verso 1 hasta el 6 en Efesios capítulo 2. Dice Efesios 2:1, Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La paga del pecado es la muerte. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No había nada que pudiéramos hacer para ayudarnos a nosotros mismos. Ahí, en nuestra muerte, Él nos encontró. Y en Él nos dio vida. Así que fuimos pasados de muerte a vida.
Versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, sin excepción, en otro tiempo, vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, versículo 4, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Ya pasó. En todos aquellos que estamos en Cristo por la fe, ya ocurrió. Fuimos pasados de muerte a vida. Versículo 6, con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, antes de que continuemos hablando de ese proceso de llegar a ser verdaderos discípulos, conocer la verdad y ser libres por esa verdad, necesitamos dejar por sentado como fundamento lo que Dios en Cristo ya hizo por nosotros, que no es un proceso, no es progresivo, no está ocurriendo, no va a ocurrir, ya ocurrió. Nos pasó de muerte a vida y nos trasladó de un reino de tinieblas al reino de luz y somos suyos. Yo me deleito leyendo Juan 10, porque yo sé que soy una de esas ovejas que Él rescató y Él dice son mías porque mi Padre me las dio, están en mi mano y nadie puede arrebatarlas de mi mano. Eso fue lo que Dios hizo por nosotros en Cristo. Y ya teniendo ese fundamento, entonces podemos continuar y continuemos haciéndonos la siguiente pregunta. Nosotros hoy que estamos en Cristo, que somos cristianos, no importa cuánto tiempo llevemos en el Evangelio, ¿necesitamos nosotros aún ser libres? Necesitamos que ese proceso que se nos está describiendo en Juan capítulo 8, regresemos a Juan. Juan capítulo 8, versículo 32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Necesitamos nosotros como creyentes aún ser libres? Sí y no. Porque sí, no necesitamos ser libres del dominio del reino de las tinieblas porque ya fuimos libertados. Yo fui trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz, Colosenses 1:13. Tú y yo fuimos pasados de muerte a vida aun cuando estábamos en nuestros delitos y pecados, Efesios capítulo 2. Sí, porque ya fue hecho, pero no porque el pecado no ha desaparecido de nuestras vidas. Porque todavía vemos en la experiencia diaria de nuestro caminar cristiano nuestras debilidades, nuestra tendencia, la maldad de nuestro corazón, los pecados que nos acosan todos los días. Y es por eso que la respuesta es sí y no. Ya dijimos el sí, ahora vamos con el no. ¿Por qué todavía no hemos sido completamente libertados? Porque todavía estamos en la lucha contra el pecado que está en nuestro corazón. Quiero que para ayudarnos a entender un poquito más lo que estamos diciendo, vayas a otro texto que está en 2 de Corintios. 2 de Corintios. Vayan al capítulo 3 y al versículo 18. Segunda de Corintios 3, 18. Y también te pido que cuando tú anotes todos estos textos, tristemente por tiempo no podemos mirar los contextos, pero se debe mirar el contexto. Necesitas, para poder entender el versículo 18, entender los versos anteriores, de qué está hablando Pablo.
en 2 Corintios 3:18. Así que te pido hacer eso. Pero el versículo 18 dice, nosotros todos, con el rostro descubierto, para poder entender el rostro descubierto, necesita leer el contexto, porque él venía hablando del velo que se tenía en el Antiguo Testamento, que no permitía ver lo que Dios estaba haciendo, y luego dice, ese velo nos ha sido quitado a nosotros en Cristo. Ahora podemos ver con el rostro descubierto, contemplando con un espejo la gloria del Señor. Repito, todos nosotros, habiendo sido quitado ese velo que nos impedía ver, ahora podemos ver por la fe en Cristo y contemplar la gloria del Señor como en un espejo. Pero luego mira lo que dice, estamos siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Estamos en ese proceso. No ha terminado. Comenzó, pero no ha terminado. Todos nosotros, tú que me estás escuchando, nosotros aquí, estamos siendo transformados. El problema está en que muchísimas veces, en muchísimas vidas de personas que son supuestamente creyentes, no se ve ese proceso, no se ve esa transformación. Pero la Biblia dice que estamos siendo transformados, así que todavía estamos en ese proceso. Es absolutamente obvio, no necesitamos hacer mucho esfuerzo para darnos cuenta que aunque estamos en Cristo, creemos lo que acabamos de decir. Colosenses 1:13, Efesios capítulo 2, lo que Él hizo por nosotros, todavía estamos luchando con nuestro pecado. Todavía necesitamos ser libres de pecado, pero también de cosas que han marcado nuestra forma de pensar y de sentir y de vivir y de ver la vida, que afectan hoy en día nuestras vidas y las vidas de aquellos que están a nuestro alrededor. Pero tenemos que confiar y asegurarnos de entender y aceptar que estamos siendo transformados y asegurarnos de que ese proceso está dándose en nuestras vidas. Volvamos a Juan, capítulo 8. Y quiero que entremos en una parte donde quiero que entendamos en parte el por qué creo que muchas veces ese proceso no se está dando en nuestras vidas y no se da en la vida de muchos y miles de personas que asisten a iglesias y se consideran cristianos, pero no ven ese proceso como debieran verlo de transformación en sus vidas. Recordemos lo que el Señor Jesús les dijo en el versículo 32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y ellos inmediatamente dijeron, nosotros no somos esclavos, nosotros somos libres. El engaño de no reconocer la esclavitud. Nosotros como cristianos evangélicos hemos tenido esa tendencia, por lo menos en nuestro contexto. Hasta donde yo he vivido en el contexto cristiano evangélico, todos estos años después de que el Señor me encontró, que ya son más de 35, nuestra tendencia, en lugar de reconocer nuestro problema, nuestro pecado y nuestras tendencias, nuestras debilidades, la tendencia ha sido a esconder o a negar. Tengo dos ejemplos, dos ilustraciones, para que podamos entender mejor este punto. En algunas ocasiones he tenido la linda oportunidad de estar enseñando en conferencias de hombres. Y muchas veces en esas conferencias de hombres el tema ha sido los pecados sexuales, los problemas de nuestra naturaleza pecaminosa en el área sexual. Y muchas veces yo he comenzado la conferencia o una de esas conferencias con un grupo de hombres frente a mí con la siguiente pregunta. ¿Cuántos aquí de ustedes tienen problemas con la lascivia? Y esta ha sido mayormente en todas esas ocasiones lo que ha pasado. Ahí tengo un grupo de hombres cristianos frente a mí que cuando yo les hago esa pregunta
algunos con su rostro comienzan a darme la respuesta. Entonces algunos es como, entonces no lo dicen, pero sí lo dicen. Lo que están diciendo es, yo no. Hay otros que su gesto es como, y lo que eso me dice a mí es posible. Pero la gran mayoría, al escuchar la pregunta de si tienen problemas con la lascivia, lo que hacen es comenzar a mirar a su alrededor como, bueno, no es conmigo, pero hay alguien aquí que de pronto tenga ese problema. Difícilmente en todas esas conferencias que yo he tenido con hombres, libremente y espontáneamente, muchos han levantado la mano. Hasta que yo he tenido que decirles, no me digan que el único que tiene problemas con la lascivia aquí soy yo, que soy el conferencista. Y entonces he levantado mi mano y poco a poco, temerosamente, algunos han comenzado también a levantarla hasta que no podemos seguir adelante, sino hasta que llegamos al punto donde todos estamos de acuerdo. Todos nosotros aquí tenemos problemas con la lascivia porque somos humanos, porque está en nuestro corazón. No significa que estemos viviendo en eso, aunque es posible. Pero todos tenemos esa tendencia natural que no ha sido quitada. Después de 35 años o 40 o 10 o los que sea que hayamos estado caminando con el Señor. Ese era mi primer ejemplo. La segunda ilustración es de un pastor. En alguna ocasión visité alguna iglesia en algún lugar y en algún momento de su mensaje el pastor dijo lo siguiente. Les dijo al grupo de hermanos de su congregación: ¡ay, hermanos! Mal les vale que si algún día de estos yo me aparezco en sus casas sin avisar, mal les vale que yo no los vaya a encontrar haciendo algo malo. Entonces yo llamo a esa ilustración la amenaza pastoral. Amenazando a los hermanos de que en algún momento, de un momento a otro, sin avisarles, el pastor puede aparecer en su casa y más le vale que no lo encuentre haciendo algo malo. Entonces mi pensamiento cuando yo lo escuché fue, o sea que el pastor lo que quiere es que los hermanos caminen rectamente todo el tiempo en sus casas o con sus familias, solo porque están esperando o porque tienen temor de que de un momento a otro aparezca el pastor en sus casas. Nuestra tendencia en nuestro contexto cristiano evangélico ha sido más a esconder o a negar. O díganme ustedes cuáles son las conversaciones que normalmente tenemos en las congregaciones cristianas. Llegamos y antes de que inicie la reunión o lo que sea, estamos compartiendo unos con otros. ¿Qué hablamos entre nosotros? Es muy común que hablemos diciendo cosas como la siguiente. Yo esta semana traté mal a mi esposa, la insulté, le dije palabras que nunca debí, la ofendí. Lo mismo a mis hijos. ¿Es común? No, no es común. Lo más común es que todos nos digamos, ¿cómo te va? Bien, bendecido, todo bien. Nuestra tendencia es a esconder, a negar, y eso no nos ayuda. No nos ha ayudado, no ha ayudado miles y millones de personas en nuestro contexto y familias a entender el cómo Dios diseñó que en Cristo, por su palabra, nosotros fuéramos libres en ese proceso que, repito, no va a terminar nunca aquí, va a terminar allá cuando estemos con Él, pero que debe ser un proceso real, eficaz, progresivo en nuestras vidas. Esconder nunca nos va a llevar a solucionar o a ver una realidad, ese proceso hecho una realidad en nuestras vidas. Necesitamos crecer en esa conciencia y esa realidad de que aunque hemos sido libres, todavía no lo somos completamente, de que estamos en ese proceso de enfrentar lo que somos, lo que hay dentro de nosotros y aprender a caminar en la verdad. ¿Dónde vamos a encontrar esa libertad?
¿Dónde vamos a encontrar la libertad que Cristo nos promete en Juan? ¿Cómo crecer en esa conciencia? ¿Cómo poder crecer en ver ese proceso que llamamos proceso de santificación o de libertad o como queramos llamarlo? Pero la idea es verlo una realidad en nuestras vidas en dos cosas. Según las Escrituras, en dos cosas. Aquí están. Ahí están, en el contexto de los versículos 31 al 36. Ahí están. ¿Cuáles son esas dos cosas? La primera, si estás interesado como yo estoy interesado. La primera, la persona de Cristo. La segunda, la palabra de Cristo. ¿Cómo poder como cristiano, como creyente, como persona que proclama su fe en el Señor hace tanto tiempo, no importa el tiempo, cómo poder seguir creciendo en esa libertad, no escondiendo, no negando, enfrentando la realidad de lo que somos y recurriendo a las Escrituras que nos enseñan cómo poder vivir en ese proceso? Dos cosas. Una, la persona de Cristo. Segunda, la palabra de Cristo. Vamos con la primera. Capítulo 8, verso 32. Bueno, vamos desde el 31. Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, ahorita vamos allá, van a llegar a ser verdaderamente mis discípulos. Y en ese proceso van a conocer la verdad. Y esa verdad los haré libres. No sé si algunos vieron el video que hicimos para promocionar este tiempo de hoy. Y entonces colocamos como subtítulo algo así como: y conoceréis la verdad, y la verdad os haré libres. Y de pronto algunos dijeron: ay, cometieron un error ahí porque era harán. No, fue a propósito. El único que puede hacernos libres de nuestras tendencias pecaminosas, de nuestros pecados, de nuestros temores, de nuestros vacíos, de nuestras inseguridades, de nuestros conflictos, es Cristo, es la persona de Cristo. No necesitamos intermediarios. Déjeme repetirlo, no necesitamos intermediarios. El único que puede hacernos libres, el único que puede ayudarnos a crecer en ese proceso de conocer la verdad y de ser libres, es Él, es Cristo. Conoceréis la verdad, Él es la verdad. La persona de Cristo es la verdad. Juan 14, 6. Yo soy la verdad. La persona de Cristo es la verdad. El único que puede darnos la gracia que necesitamos para seguir creciendo en ese proceso, que es diario, continuo, permanente, que es difícil, no es fácil, pero que es real, puede llegar a ser real en nuestras vidas. Ver la palabra de Dios siendo eficaz y ayudándonos a librarnos. Es la persona de Cristo. No necesitamos intermediarios. Versículo 36, Juan 8:36. Así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. No necesitamos intermediarios. Intermediarios como aquellos a los que nos hemos acostumbrado. ¿Dónde está la persona que está por encima de mí espiritualmente? ¿Dónde está el ungido? ¿Dónde está el mediador para que ore por mí? Porque si ora por mí esa persona, entonces yo voy a poder ser libre. No hay tal tipo de oraciones en la Biblia. No hay tal tipo de oraciones en el Nuevo Testamento. No hay intermediarios, hay uno solo, hay un solo mediador. Está con nosotros.
nos ha sido dado. La persona de Cristo. Él puede hacernos libres. Él puede ayudarnos a crecer y ver que Él, que es la palabra, es eficaz y real en nuestras luchas, en nuestro pecado que nos daña a nosotros y daña a las personas que están a nuestro alrededor, como nuestra esposa, como nuestros hijos, como nuestra familia, o las personas que nos conocen. No necesitamos intermediarios. No necesitamos oraciones de liberación que no existen en las Escrituras. La relación con la persona de Cristo es la que necesitamos para ser libres. Necesitamos crecer cada día en esta relación con esta persona que es real. Lo mismo tiene que ser esa relación real y el cómo vivimos nosotros esa relación con esta persona de Cristo que es real es diferente en cada uno. Es diferente en cada uno. Y muchas veces lo que pretendemos es que la misma relación que yo tengo con Cristo la tiene que tener mi hermano. Y la forma en que yo la tengo la tiene que tener el otro, y si no, no funciona. Y por eso nos encontramos como cosas como esta, hermano. Tú tienes una verdadera relación con Cristo. Estar orando como yo cada día a las 5 de la mañana, porque si no es a las 5 no vale. ¿Estás haciendo esto o aquello? ¿Estás ayunando tantas veces a la semana? ¿Estás haciendo esto o aquello? Esa es la forma en que yo me relaciono con Cristo. ¿También tiene que ser la tuya? No. La relación que este Cristo precioso tiene con cada uno de nosotros es diferente. Es diferente en cada uno. Pero necesitamos una relación con la persona de Cristo que sea real, que sea viva, que sea creciente, que se fortalezca cada día. Porque solo en la persona de Cristo podemos hallar la gracia que necesitamos para ser libres, para continuar creciendo en ese proceso de conocer esa verdad y ser libres, la persona de Cristo. Y la segunda es la palabra de Cristo. Esa palabra es la verdad. Y en su oración sacerdotal, en Juan capítulo 17, más adelante, Él le dice al Padre en su oración: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Esta palabra de Dios que Él nos ha dado es la verdad. Y esta palabra, como lo dije en una ocasión anterior, es la persona de Cristo para nosotros. Versículo 31. Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra. Permanecen. Esa palabra en original significa quedarse, mudarse, vivir ahí, habitar en esa verdad, habitar en esos conceptos, habitar en estos principios, habitar en esta forma en que la Biblia nos dice lo que Dios diseñó para nosotros en el día a día, cómo ser personas, cómo ser compañeros, cómo ser amigos, cómo ser esposos, cómo ser esposas, cómo ser hijos, cómo ser padres. Esta palabra es la que nos da la verdad para caminar cada día. Y tenemos que tomar una decisión, y es: yo decido que este estilo de vida que me muestran las Escrituras es el que yo quiero. Aquí me quedo. Aquí quiero vivir, aquí quiero permanecer. Es mi decisión. Ahora, esa decisión sola no nos va a ayudar. Podemos tener el conocimiento, podemos conocer sus principios, podemos conocer la verdad, el diseño de Dios. Sin la gracia que nos es dada en Él, sería imposible seguir adelante, sería imposible ser libres, sería imposible encontrar la libertad que se encuentra en la verdad. Esos dos elementos son imprescindibles en el proceso. La persona de Cristo que nos da la gracia
Y la palabra de Cristo que nos da la verdad. Y la decisión que tenemos que tomar es: yo me quedo ahí. Eso es lo que la Biblia enseña. Esto es lo que la Biblia pide de mí. La Biblia me muestra el diseño de Dios para mí. Eso es lo que yo quiero ser. Necesitamos decidir pensar, vivir y actuar como la palabra de Dios nos dice que lo hagamos. Necesitamos aprender a caminar en la verdad. Hemos tenido muchas personas a través de los años que, frustrados, tristes, muchas veces desesperanzados, nos han dicho: estoy cansado de que hagan oraciones de liberación por mí, y nunca ha pasado nada. Y he buscado más ungidos, más poderosos, para que oren por mí. He hecho esto, he hecho aquello, he incrementado mis disciplinas espirituales y no ha pasado. El error ha estado en que lo que necesitamos, según las Escrituras, aprender a hacer es: necesitamos aprender a caminar en la verdad de Dios, en la verdad de Cristo, que nos hace libres. Un pasaje más antes de concluir. Vayan allá al final de sus Biblias y vayan a la tercera carta de Juan, en su único capítulo. Tercera de Juan, antes de Apocalipsis, tercera de Juan, en su único capítulo, capítulo 1, Juan dice: el anciano al amado Gallo, a quien yo amo en verdad. Versículo 2, amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. Pues me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu verdad, esto es, de cómo andas en la verdad. Versículo 4, no tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. Andan en la verdad. ¿Qué es ese andar en la verdad? El mismo proceso. El decidir que nos quedamos morando en lo que la palabra de Dios nos enseña para cada área de nuestras vidas, como personas, como esposos, como padres, como compañeros, como empleados, como vecinos. La Biblia nos da la forma de vivir, el diseño de Dios. La Biblia nos dice a nosotros los esposos: amen a sus esposas como Cristo amó la iglesia, Efesios capítulo 5. Y yo como esposo tengo que decidir: aquí me quedo a vivir. En ese principio, así quiero vivir. Pero no solamente aquí, no solamente conocerlo, necesito aprender a caminar. Y poco a poco, progresivamente, por la fe en la persona de Cristo y mi relación con esa persona que me da la gracia, y el quedarme habitando en esa verdad, comienzo a aprender a caminar como los bebés que no nacen caminando, necesitan aprender a caminar. Necesitamos aprender a caminar en la verdad de Dios para cada área de nuestras vidas. Cuando hablamos de no esconder, no negar, sino reconocer, ¿saben qué creo yo? Creo que necesitamos hacer listas de nuestras debilidades, hacer listas de nuestros pecados, hacer listas de nuestros temores, reconocer que soy una persona áspera tal vez, reconocer que continuamente hablo a mi esposa en los términos en que no debo, o trato a mis hijos en la forma indebida, o trato a los demás como Cristo jamás los trataría. Y necesitamos hacer listas reconociendo que en esas cosas específicas nosotros necesitamos seguir creciendo en la libertad de la verdad.
Y luego cuando tenemos esas listas y tenemos esas áreas de nuestra vida, entonces recurrimos a las dos cosas que nos dan Juan capítulo 8 para aprender a caminar en esa. No necesitamos oraciones de liberación, necesitamos orar unos por otros sin lugar a dudas. La Biblia la enseña. Oramos unos por otros, por supuesto que sí. ¿Eso nos hace libres? No. Necesitamos aprender a caminar en la verdad. Tomando la decisión de, aquí está la verdad de Cristo, yo habito en ella, decido morar en ella. Y luego necesito la persona de Cristo que me dé su gracia cada día, para que esa verdad sea una realidad en mi diario caminar. Juan 8, versículo 31. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis, moráis, habitáis, os quedáis en mi palabra, verdaderamente seréis mis discípulos y conoceréis la verdad, y esa verdad, aprendiendo a caminar en ella por la comunión con la persona de Cristo y en la decisión de quedarme viviendo en los principios de Dios, en la verdad de Dios, nos hará libres. 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis realmente libres. Señor, pedimos tu ayuda para todos nosotros. Enséñanos a caminar en la verdad. Enséñanos a tomar decisiones cada día, cada ocasión, cada momento, cada circunstancia. No siempre lo hacemos, tú lo sabes. Pero en esos momentos cuando no lo hacemos, ayúdanos a desear hacerlo, a recibir la gracia que solo Cristo puede darnos y a crecer en el conocimiento de tu verdad, la persona de Cristo que nos hace libres. Dios les bendiga, un abrazo y espero que nos veamos pronto.